Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en una de las condiciones neurológicas más comunes y a la vez más complejas que vemos todos los días en la consulta, la migraña. La idea es hacer una revisión súper clínica, práctica y al grano, para que todos podamos fortalecer el manejo diario de nuestros pacientes. Para empezar, y para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, miremos este número, el 7. Ese es el lugar que ocupa la migraña como causa de discapacidad a nivel mundial. Así que no es solo un dolor de cabeza. Es una condición que, literalmente, puede detener la vida de una persona. Y si quedaba alguna duda, lean esta cita de la Organización Mundial de la Salud. O sea, estamos hablando de que el impacto en el día a día se compara con el de la cuadriplegia, la psicosis o la demencia. Esto nos obliga, sí o sí, a tomarla con la máxima seriedad clínica. Muy bien, este va a ser nuestro plan de vuelo. Vamos a empezar con la definición. Luego nos meteremos en la ciencia detrás del dolor, revisaremos cómo se presenta, cómo se diagnostica, las opciones de tratamiento y finalmente el pronóstico y las complicaciones. Ok, arranquemos por el principio. Primero, definir bien qué es la migraña y segundo, entender la escala real de este problema clínico que tenemos enfrente. Aquí tenemos la definición clave. Primero, es una cefalea primaria. Y fíjense en esto, neurovascular. Ya superamos esa vieja idea de que era solo un problema de vasos sanguíneos. Las crisis, además, son largas, de hasta 3 días, y afectan a un porcentaje gigante de la población, justo en su etapa de mayor productividad. Las implicaciones socioeconómicas de esto son, como se imaginan, enormes. Ahora viene la parte fascinante. ¿Qué está pasando en el cerebro para que duela de esta manera? Como decíamos, el modelo actual es mucho más complejo y elegante que una simple dilatación de vasos. Esta es la secuencia, la cascada de eventos. Todo parece empezar con una onda eléctrica, la depresión cortical propagada, que es lo que explica el aura. Esto a su vez enciende el sistema del nervio trigémino, que libera un montón de neuropéptidos, pero hay uno que es el protagonista, el CGRP. El resultado final, una inflamación de las meninges que es estéril, o sea, sin infección, pero que duele, y duele muchísimo. Y claro, esta inflamación genera que los nervios se vuelvan hipersensibles. La sensibilización periférica es la que hace que el simple latido de las arterias se sienta como si te estuvieran martillando a la cabeza. Pero luego tenemos la sensibilización central, que es responsable de ese síntoma tan extraño, la alodinia, donde un estímulo que no debería doler, como peinarse o ponerse unos lentes, se vuelve insoportable. Un dato clave para preguntar en la consulta. Bueno, ya vimos la ciencia detrás. Ahora, ¿cómo se traduce todo esto en la experiencia del paciente? Porque un ataque de migraña es muchísimo más que solo el dolor de cabeza. Un ataque completo puede tener hasta 4 fases bien claras. El pródromo, con esos bostezos o antojos que a veces el paciente confunde con la causa, cuando en realidad son el aviso de que la crisis ya empezó. Luego, en algunos casos, el aura. Después, la cefalea clásica. Y finalmente, el pósdromo, esa especie de resaca post-crisis. Reconocer estas fases nos ayuda a hacer un diagnóstico mucho más certero. Es crucial recordar que la migraña no es una sola cosa. La gran mayoría de los pacientes no tienen aura. Pero tenemos que estar muy atentos a las formas crónicas, que son un verdadero desafío, y a complicaciones que son graves, como el estado migrañoso o el infarto migrañoso. Esas ya son emergencias neurológicas. Llegamos ahora a un punto medular para la práctica diaria. ¿Cómo diagnosticar con confianza y, sobre todo, cuándo se nos tienen que prender todas las alarmas? Y la respuesta es, y esto por favor hay que grabárselo a fuego, que el diagnóstico es puramente clínico. Si la historia del paciente es típica, no se necesitan neuroimágenes de rutina. La pregunta central que debemos hacernos es, ¿el cuadro de mi paciente encaja en los criterios de la Clasificación Internacional de Cefaleas, la famosa ICHD-3? Y aquí los tenemos bien resumidos para la migraña sin aura, que es la más común. Necesitamos al menos 5 crisis que cumplan con la duración, las características del dolor y los síntomas asociados. Es un checklist mental súper útil para tener a mano durante la consulta. Ahora, diferenciarla de otras cefaleas primarias es fundamental. La tensional, por ejemplo, es opresiva pero no empeora con el ejercicio. Y la cefalea en racimos, bueno, ese es un dolor de otra liga, de una intensidad brutal, casi suicida, que hace que el paciente se agite, todo lo contrario al migrañoso, que lo único que quiere es estar quieto y a oscuras. Esto es vital. La mnemotecnia SNOP es nuestra red de seguridad para no pasar por alto una causa secundaria grave. Una cefalea que explota de golpe, en trueno,
un inicio después de los 50 o un déficit neurológico que no se va son indicaciones absolutas para pedir una neuroimagen de forma urgente. Una vez que tenemos el diagnóstico confirmado, ¿cómo la tratamos? El abordaje se divide en dos grandes caminos: el tratamiento agudo, para cortar la crisis, y el profiláctico, para evitar que aparezca. Para la crisis, el manejo es escalonado. Empezamos con AINES. Si no funcionan, o si la crisis es muy fuerte desde el principio, el gold standard son los triptanes. Y, ojo, no nos olvidemos de los antieméticos. No solo calman las náuseas, sino que al ser procinéticos, ayudan a que los otros fármacos se absorban mejor y más rápido. Claro, el tratamiento agudo es reactivo, es apagar el fuego. Pero la clave del manejo a largo plazo es ser proactivo. La gran pregunta entonces es: ¿quién se beneficia realmente de un tratamiento preventivo, de tomar algo todos los días? Los criterios son bastante claros: o muchos ataques al mes, o pocos ataques pero que generan una gran discapacidad. Y tenemos opciones de primera línea muy buenas, como el propranolol o el topiramato. Pero para los casos más difíciles, la revolución ha llegado con los anticuerpos monoclonales que bloquean ese neuropéptico del que hablamos, el CGRP. Este es un ejemplo perfecto de medicina de precisión llegando a la neurología del día a día. Y para ir cerrando, hablemos del futuro del paciente con migraña y de la complicación más común que vemos, y que, muchas veces, es provocada sin querer. El punto crucial que debemos manejar es este: la cefalea por sobreuso de medicamentos. Es la principal razón por la que una migraña que era ocasional se convierte en un problema crónico, de casi todos los días. Educar al paciente sobre el riesgo de tomar analgésicos o triptanes más de 2 o 3 días por semana es, quizás, una de las intervenciones más importantes que podemos hacer. Y esto nos deja con la pregunta final, para la reflexión clínica de cada uno. Nuestro trabajo en el manejo de la migraña no es solo abortar el dolor agudo. La meta real, la más importante, es evitar que la enfermedad se transforme y se cronifique. Y eso requiere un enfoque proactivo, mucha educación al paciente y una elección muy cuidadosa tanto del tratamiento agudo como del preventivo.